Por tanto, tenemos mucho que conversar con él. ¿Y cómo está Freddy? Para mí es grato tenerlo en este programa Ponce Noticias. Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Primero, para agradecerte la invitación. Después, permite hacer un saludo a todas las personas que están pendientes de tu espacio. Y estoy a tu disposición para poder tocar temas que creas conveniente. Qué bien. Vamos a hablar del tema importante, por supuesto, de la actividad, porque la población naturalmente quiere conocer, porque usted es una persona visible en la región de Ica. Por tanto, Freddy Serna, ¿qué está haciendo? ¿Está activo en la política? ¿Se retiró de la política? ¿Cuál es la actividad que viene desempeñando actualmente Freddy Serna? Bueno, Pedro, respondiendo a tu pregunta, de profesión ingeniero. En política represento al partido político Unión por el Perú desde los años 90. Como ingeniero estoy desarrollando mi actividad profesional, hago consultorías, tengo una empresa ubicada en La Tinguiña y ahí vamos desarrollando, pero no descuido mi rol también como político, entendiendo que creo que es oportuno y necesario siempre dando opiniones por el bien de nuestra región, por el bien del Perú. Bien, representas, eres militante activo de UPP. ¿Qué es lo que está pasando? Hablando de UPP, Unión por el Perú, sabemos que salió a la palestra, fue un partido que concitó la atención de la ciudadanía con Javier Pérez de Cuéllar, pero luego a la luz de los hechos, en el devenir de los tiempos, la representación de Unión por el Perú, hoy podemos hablar, ya no se evidencia. Hay una ausencia de líderes políticos de Unión por el Perú. Cuéntale a la población qué está pasando con UPP. Bueno, Pedro, coincido con lo que tú expresas. En los años 95, cuando se funda el partido, había una aceptación fuerte cuando lideraba en ese entonces Javier Pérez de Cuéllar. Pero tú sabes cómo estaba posicionado el fujimorismo y hubo pues actos irregulares que frustraron porque el pueblo quería un cambio y no se dio. Dado de que Pérez de Cuéllar, un hombre que conoce la realidad del país y fuera de ella, y fundó Unión por el Perú, 95. Después de ello pasaron buenos cuadros, Pedro, en la organización. Hablo de Gustavo Momellón, estuvo en el partido, Daniel Estrada, una persona que realmente identificado con el Cusco, identificado con el país. También ingresó representando Unión por el Perú, Javier Díaz Canseco. Y así muchos cuadros. Lo que sucede es que UPP no podía ser ajeno y no es ajeno ante la debilidad de las organizaciones políticas porque el esquema desde los años 90 han cambiado, dado que cuando ingresa en los años 90 abre el mercado, el gobierno de Fujimori debilita las instituciones, debilita los partidos políticos, debilita los colegios profesionales, porque ese era el esquema. Entonces, las consecuencias las estamos viviendo, debilitando como país, como Estado-nación, abre el mercado y el mercado se comporta como un mercado casi salvaje a nivel de pequeños y medianos empresarios generadores de puestos de trabajo y con mucho beneficio para las empresas transnacionales. Bueno, eso fue de lo que es, lo que fue Alberto Fujimori. Estamos hablando de UPP. En la actualidad podemos decir que contamos con líderes representativos que en este momento son, de alguna u otra manera, que ponen acción, están fiscalizando, están en la palestra. ¿Podemos evidenciar o nombrar alguno de ellos? Y lo que quiero explicarte, Pedro, es de que hay una debilidad y nosotros, hay un momento que el partido, como muchos, se comportan a veces hasta como vientre de alquiler, porque lo que pasa es de que no se fortalecen los partidos políticos porque hay una desatención de Estado. La militancia y la identificación de años atrás ya no se dan. Antes había identificación con una línea política. Ahora el pragmatismo original, que hay una debilidad. Pero no podemos negar, Freddy, de que esta ausencia de liderazgo, de participación, de organizar un partido de base y seguir fortaleciendo, porque muchos actores políticos solamente ven a la política de manera oportuna, son electoreros,
cada devenir del momento de la elección, se presentan los políticos a decir, yo soy candidato, represento a determinado partido, pero en la praxis, en el tiempo que se puede decir, no se ha organizado, no se trabaja la base. Por eso yo le preguntaba a usted, ¿de quién podemos hablar? Uno de los líderes, ¿quién es el presidente de UPP? ¿Quiénes son el cuadro dirigencial actualmente de UPP? Bueno, hablando de cuadro dirigencial, el presidente del partido es José Vega Antonio, y yo estoy en la parte del Comité Directivo Nacional. UPP se ha ubicado como un partido que tiene líderes regionales, pero lo que adolece en estos tiempos, ojalá que se pueda plasmar en estos meses, un líder nacional. En todas las regiones, Pedro, hay líderes que están identificados con Unión por el Perú, que es la reserva moral hasta ahora, ¿entiendes? En caso de la región Ica, quien lidera es el que habla, pero hay algunas personas que están identificados, hay cuadros que espero que ya puedan salir a la si hablamos de Ica, en Ica podemos decir que hay base, podemos decir que en Ica UPP tiene presencia. Bueno, como todos los partidos, decir que tenemos un local en actividad permanente no lo hay, pero hay personas identificadas cuando nos convocan. Eso no vamos a negar, pero lo que se quiere y lo que se trabaja, o sea, hay que sembrar y hay que cultivar. En este caso, con un local o con la actividad, con la participación, con la identificación con las bases, con la población, allí se hace partido, pero al parecer en Ica no vemos eso. Bueno, es que, ¿qué pasa? Tenemos que ser realistas, Pedro. Para tener un local en estos tiempos tiene un costo y la identificación no es como antes, todo se ha monetizado. Pero bueno, aparte de todo eso, estamos haciendo siempre presencia, no solo el que habla. Ahí tenemos dirigentes como Fernando Guamán, otros líderes que cuando es convocado a un medio, sin duda, expresamos qué es lo que realmente se debe hacer en nuestra región. Y así cuando también nos convocan en la ciudad de Lima, hacemos opiniones. Lo que falta es de que sin duda un liderazgo de corte nacional, que eso estamos en una tarea de construir. Ojalá que en poco tiempo un partido que tiene ya desde el año 95, estamos ya en 20 años de existencia. Bueno, allá esperemos el momento oportuno y habrá pues un líder de repente. Bien, vamos a hablar. Algún militante de las regiones se va a identificar con el país. Pasamos al tema ya propiamente de lo que fue su participación como político de Freddy Serna allá por el año 2006. Recordamos mucho en Ica que Freddy Serna iba con el número 2. ¿Es así? Con el número 2, participando por Unión por el Perú. Y fue candidato naturalmente como Ollanta Humala, quienes llevaron por Unión por el Perú. Y en ese entonces sabemos que Freddy Serna sale elegido congresista de la República y Ana Jara se queda sin acceso a llegar. Tu experiencia junto con Ollanta Humala, porque se habló mucho de la disidencia de Freddy Serna, que no era consecuente, que no era agradecido, porque gracias a Ollanta había llegado al Congreso de la República. ¿Qué puede decir Freddy Serna? Bueno, Pedro, primero quiero explicar, antes de yo postular al Congreso, ya había postulado a la región. Eso es claro. En los cuales tuve una aceptación de 85.000 votos, cuando competí con el que fue presidente Tribeño y el AMPA, quedamos nosotros terceros, como UPP. Pero después hicimos un acuerdo, una alianza con el Partido Nacionalista que estaba en formación. Y hubo unas coincidencias y ahí está en el plan de gobierno. Nosotros somos un partido descentralista, nacionalista, humanista y progresista. Y hay temas coincidentes con el nacionalismo, por eso que empatamos. Ya. Entonces, y hemos hecho una tarea, el que habla fue elegido, y yo soy consciente, y creo que así es. Yo no he defraudado a Ica, he mantenido la línea política del partido, pero no hemos sido gobierno ese entonces, hemos sido oposición. Quien gobernó el país de 2006 a 2011 fue el Partido Crista. Pero siendo oposición, el que habla ha hecho todo lo posible, ahí están las leyes al servicio del país. Bien, y repito, no hemos sido gobierno, pero ahí están.
podemos empezar por decir, la ley que yo a veces voy a Nazca y reconoce en mi gestión, la Reserva Nacional de San Fernando, está el servicio de Ica y el país. Hablando de ley. Sabemos que llegaste como Ollanta, bajo la candidatura de Ollanta Humala a la presidencia de la República, en la fila de Unión por el Perú, pero luego de eso, ¿cuál fue tu relación con Ollanta Humala? ¿Cuál ha sido el momento del quiebre donde ya no había una reunión, ya no se tenían tal vez algunos acuerdos, porque terminó la elección, Freddy Serna, congresista de la República, usted ha vuelto a conversar con Ollanta Humala, ustedes se han reunido para acordar cuáles van a ser la acción, cuál va a ser el trabajo del Congreso de la República? Mira, cuando nosotros fuimos elegidos en el año 2006 con un UPP, el candidato fue Ollanta Humala, fuimos una bancada sin duda numerosa, pero cuando ya se funda y se oficializa el Partido Nacionalista, viene pues el desmembramiento, no por parte nuestra, Pedro. Ellos ya tenían un proyecto propio, entonces por lo tanto quienes se retiraron fueron ellos. Entonces, pero se formó dos bancadas en el Congreso, pero íbamos casi coincidentes en lo que realmente planteamos. Tal es así que la bancada de Unión por el Perú con la bancada nacionalista en temas comunes, cuando yo realmente decía que el tema del gas, como se estaba haciendo, era una traición a la patria, ahí coincidíamos. Pero ellos tenían un proyecto muy propio. Pero es evidente de que Freddy Serna nunca votó o nunca se reunía con la bancada nacionalista, porque sabemos de que su persona naturalmente tenía discrepancia en algunas acciones con el Partido Nacionalista. No, el tema es, hay que aclarar, pero yo no he tenido discrepancias, tal es así que yo conversaba con la bancada nacionalista. Para un ejemplo, el proyecto de la condonación de los prestatarios del Banco de Materiales a nivel del país, ICA, yo conversé con la bancada nacionalista y fueron los que realmente apoyaron con UPP y otros partidos, menos el partido de gobierno. Entonces, mira, para que la población entienda cuál ha sido los logros. Vamos a hablar de Freddy Serna en favor de la población de Ica. Freddy Serna, congresista de la República, obviamente que Freddy Serna no fue oficialista, no fue gobierno, pero sí llegó a ser congresista de la República. ¿Qué acciones ha promovido a favor de la región de Ica? ¿Cuáles son los logros como congresista de la República de Freddy Serna puntualmente? Puntualmente, explicando a la población es bueno, pero explicar, por eso debería haber más espacios. La función del congresista es legislar, leyes, fiscalizar y gestión. En leyes, puntualmente, la Reserva Nacional de San Fernando, ley al servicio del país, de Nazca y la región Ica. La condonación de los prestatarios Banco de Materiales, una ley social, pero quien lo promulgó fue el gobierno de turno, una ley. La ley del artesano, porque el país vive de la artesanía, pero necesitamos darle pues todo lo necesario para que pueda tener el soporte económico y capacitación. Saqué también una ley de la reactivación del parque industrial en Ica. Que no lo implemente el gobierno regional es realmente una irresponsabilidad. También saqué la ley de los proyectos de irrigación de Ica como Congreso. Pero quien tiene que implementar es el gobierno regional. Pero me preocupa de que los proyectos de irrigación como el proyecto de Pampas y otros se los estén entregando para que hagan los estudios los privados cuando tenemos PETAC, donde se paga a profesionales para que actualicen los proyectos. Me da la impresión que quiere hacer los mismos mecanismos que el proyecto Olmo, de entregar... Hay una desventaja ser congresista, hay una desventaja de ser congresista de la República no siendo gobierno, y hay una ventaja de ser congresista siendo gobierno. Si Freddy Serna actualmente fuera congresista de la República y fuera del oficialismo, ¿qué habría hecho usted por la región de Ica? En principio, si hubiese sido gobierno, hubiese derogado la ley que beneficia a las empresas realmente agroexportadoras. Porque no podemos tener una ley que discrimine. La promoción era de los años 70, yo lo dejé siendo oposición, Pedro, aprobado en la Comisión de Trabajo, ya estaba para debatir en el Pleno. Que traes precisamente a la memoria Ana Jara, congresista, candidata al Congreso de la República,
fue una de sus propuestas que ella manifestó y a la fecha no se ha cumplido. Bueno, ¿Cuál es tu opinión? Lamentamos mucho, pues, porque siendo gobierno tenía todas las condiciones para que esa ley se apruebe, porque yo ya lo había dejado encaminado solo para debatir en el pleno. Y lo otro es, siendo gobierno, debería de haber coordinado para asignarle un presupuesto para hacer los proyectos de irrigación, a sabiendas que quien había originado la sobreexplotación del agua eran las agroexportadoras que han hecho de que se exploten las tierras para alimentar el mercado del mundo. Pero con la experiencia, Freddy, tú que has sido gobierno, no has sido gobierno, has sido congresista, con la experiencia de congresista, si usted hubiera sido congresista de la República, hubiera hecho mucho. ¿Crees que Ana Jara, actual congresista de la República, ha tenido el cargo más importante en el Ejecutivo, ha sido premier? Con ese cargo, ¿usted cree que Ana Jara, le preguntamos, ¿no? Porque usted ha sido congresista, ha cumplido, ha hecho algo por la región de Ica? Mira, Pedro, me agradaría que la pregunta se lo hagas directamente, pero dado que tú me estás preguntando, te digo, Ana Jara ha tenido la mejor oportunidad para servir y contribuir en nuestra región, y la mejor oportunidad para ordenar el país. ¿Y no lo ha hecho? No lo ha hecho. ¿No lo ha hecho? No lo ha hecho. ¿Cómo iba su gestión? ¿Bien? ¿Mal? Lo que pasa es que ha servido más de escudera de la pareja presidencial. ¿Qué bien? Hablemos claro. Y eso lo ha devaluado. Lo ha devaluado, sinceramente, porque tenía para hacer tantas cosas. Como ex congresista, usted sí tendría que evaluar a Ana Jara de su gestión. Conociendo usted el tema de legislación en el Congreso de la República, ¿cuánto de nota le pondría? ¿20? ¿15? ¿10? ¿Cuánto le pondría Freddy Serna? Bueno, también me haces una pregunta. Yo le pondría 10, lógicamente. ¿10? O sea, ¿lo desapruebas? Sin duda, porque no ha hecho lo que realmente estaba por hacer. Fíjate, tenía que ser, mira, el tema de fiscalización no ha hecho. Yo pensé que iba a haber siquiera una explicación de Ana Jara o Celia Nicama cuando concesionan el puerto San Martín. Nadie. Acá aplauden la misma política que en el año 2006-2011 cuestionábamos. No puede ser un país entreguista a los grupos de poder económico. Las esperanzas estaban cifradas en Ollanta. Así y es. sus parlamentarios, ¿qué están haciendo? Han continuado el mismo esquema de concesionar, hacer las cosas poco transparentes. Eso está mal. Por eso que hay una frustración, Pedro, en el país. Hay muchos que dicen, Freddy Serna, cuando Ana Jara nunca dice, hay voces que dicen que Ana Jara nunca ha respetado las bases, pero sin embargo, ahora frente a la supuesta postulación o precandidatura de Urresti por el nacionalismo, él se proclama, y Ana Jara saldría a la prensa a manifestar de que no podría alegremente lanzar su precandidatura si no obedece de la base. Y por eso hay muchas voces de los nacionalistas, pero si ella nunca ha respetado. ¿Cuál es tu opinión? Mira, mi opinión respecto al tema es, pueden haber muchas precandidaturas, pero tiene que someterse a la ley de partidos políticos, tiene que haber elección primaria. Y espero que en estos pocos meses que faltan en el Congreso se apruebe que existen elecciones primarias con presencia de la OMPE. Porque si no, no hay confianza. Por eso que cada político quiere fundar su partido, porque ven que una elección primaria no es transparente, sino por ahí buscan votos en un distrito pequeño y hacen ganar a alguien. Eso no me parece justo. Por lo tanto, en el Partido Nacionalista, en el APRA, donde quiera, que hayan 3, 4, 5 precandidatos, sométanse a la elección primaria. Saldrá uno, y después ese uno hará pues algunos acuerdos con otros partidos, harán las alianzas, los grandes bloques, porque mucha fragmentación en el país tampoco ayuda, Pedro. ¿Ollanta cumplió con el país? ¿Traicionó al país? No cumplió porque las esperanzas estaban cifradas, más de cerca de 15 años de una política de libre mercado. Ya que tú has tocado la inseguridad, ¿por qué una inseguridad en nuestro país, Pedro? Se desreguló todo, se debilitó las instituciones. No lo digo yo, sino es algo hasta en teoría. Cuando en el mundo aplicas una política del neoliberalismo, se dan estas cosas
quiebre de hogares, divorcios, maltratos, inseguridad. ¿Por qué? Porque